Muy bien, hermanos, buenas noches. Gusto de saludarles. La Academia Misional les da una cordial bienvenida en el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Esta noche tendremos a un maestro de maestros listo para enseñarnos una clase y es el hermano Jorge Acevedo de Perú. Hermano, bienvenido con nosotros y gracias por aceptar esta asignación. El tiempo es suyo. Por favor, rogamos a todos mantener sus micrófonos apagados. Si quiere mantener su cámara encendida, solo asegúrese que esté en un lugar bien, o bueno, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, solo levantan la mano. Yo voy a estar pendiente de esto o pueden escribirla en el chat. Hermano Jorge Acevedo, bienvenido, es su tiempo. Listo, muchas gracias. En realidad vamos a hablar gran parte de la información que vamos a ver el día de hoy. Va a ser doctrinal, donde vamos a tener que comprender un poco más. Sabemos pues que casi siempre se realizan talleres, instrucciones y vamos aprendiendo, ¿no? En la parte práctica, como cualquiera, pero siempre va a haber ocasiones donde por ahí en algún momento vamos a decir, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es el fin? ¿No? Entonces, siempre es necesario y vital que también que sepamos la parte teórica, ¿no? Y esa es la que vamos en esta ocasión, considerar, porque la única manera de poder ayudar a las personas, inclusive hasta los mismos miembros de la iglesia, a poder hacer un análisis claro y comprensible de la importancia de lo que es la historia familiar en la vida de cada uno de nosotros y cómo es que se inicia. No es que solamente en estos últimos tiempos se haya recibido una revelación y que sea muy bonito y lo empezamos a hacer, sino que todo tiene un inicio y es todo un procedimiento. Y eso es lo que en esta ocasión vamos a considerar para que también al momento de que nosotros prediquemos el Evangelio, ¿no? Mediante la obra misional, también hagamos comprender la importancia de la historia familiar. Y la única manera de poder recibir esa instrucción es sustentándolo, al igual que las fuentes que tenemos, ¿no? Gracias a los registros sugeridos, es lo que avala la información de cada persona. Y cómo es que las familias se reúnen en grupos, podemos identificar quiénes son los padres, quiénes son los hijos, quiénes son las parejas. Entonces, siempre esa fuente de información es básica. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Vamos a utilizar algunas fuentes de información donde van a poder avalar y poder comprender y ampliar un poco más nuestro entendimiento con respecto a este tema, ¿no? Tanto la obra misional como la historia familiar. Y cómo, bueno, si bien es cierto en lo que va de estos últimos años, se está hablando mucho, ¿no? De que ambas van de la mano. Pero vamos a ver desde cuándo inició todo eso. ¿Les parece? Vamos a citar algunas escrituras, pero yo deseo hacer un comentario, ¿no? Sabemos que en La Perla de Gran Precio, como una de las primeras escrituras que voy a citar, pero esta va a ser pues así nada más verbal, ¿no? Y en forma práctica. Hubo un momento en que a Adán se le pidió de que ofreciera sacrificios, ¿verdad? Y llegó un momento después de un tiempo, dice que se acercó un ángel y le preguntó, ¿no? ¿Y por qué ofrece sacrificios? Y Adán respondió diciendo, no sé, el Señor me lo mandó. Muchas veces nosotros también avanzamos con lo que es la historia familiar, ¿no? Y es muy hermosa, muy divertida, muy edificante, muy espiritual y tiene un impacto eterno con respecto a nuestras familias. Pero a veces también, pues, salta la pregunta, ¿no? ¿Y para qué estoy haciendo todo esto? Y tal vez al igual que Adán nos preguntamos, no lo sé. Solamente el Señor me lo mandó, el presidente Quórum me dijo, el presidente destaca, quien tiene las llaves, nos pidió que lo realicemos, pero en realidad, no sé. Bueno, pues sabemos de que después de su obediencia de Adán, este ángel, después de haberle hecho esa pregunta, le empezó a informar, ¿no? De por qué se ofrecía sacrificios. Entonces, vamos a poder, mediante las escrituras, saber la importancia de lo que es la historia familiar. Tal vez un poquito más, tal vez muchos de nosotros sí lo sabemos ya, porque nos apasiona la historia familiar, ¿no? Pero de qué manera en esta ocasión nos va a poder ayudar va a ser algo también básico.
Entonces yo voy a empezar con una primera escritura. Vamos a Deuteronomio. Yo voy a compartir ahorita mi pantalla. Sí, y me voy a ir a las escrituras. Entonces vamos a buscar aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, que es el último, en el versículo 46. Perdón, 4 al 6. Versículos del 4 al 6. ¿Quién me ayuda con la lectura? Porque vamos a ver aquí a dos personajes en la historia que tal vez vivieron en Yo puedo. épocas diferentes, pero hicieron un trabajo juntos muy hermoso y ahora lo vamos a disfrutar. Sí, el 4, por favor. Ok, dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, sirviendo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beter. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Gracias, Maggie. Bueno, aquí vemos que se está hablando de Moisés, ¿no? En el 6 dice, y él lo sepultó, hablando de Jehová. Y al final dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. En realidad, de alguna manera, algo ocurrió con Moisés. Pero vamos a ver una escritura adicional. En el 6 donde dice, y él lo sepultó. Voy a hacer clic ahí en sepultó. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Nos ha mandado a Alma 45, 18, 19. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Si gusta, yo leo. A ver, mi... Y cuando Alma hubo hecho esto, salió de la tierra de Saraemla, como si fuera a la tierra de Melec. Y ocurrió que no se volvió a saber de él, y su muerte, y de su muerte, y de su entierro, nada sabemos. He aquí, esto sí sabemos, que fue un hombre justo, y se afirmó en la iglesia, que fue arrebatado por el Espíritu o sepultado por la mano del Señor, así como lo fue Moisés. Mas he aquí las escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido a Alma para sí en el Espíritu. Por tanto, es por esta razón que nada sabemos concerniente a su muerte y entierro. Gracias. Entonces aquí, qué cosa es lo que nos está diciendo ya ambas escrituras con respecto a Moisés? Pues que está con el Señor. Que fue trasladado. Así Ya, es. excelente. Fue trasladado, ¿no? Se estima más o menos que Moisés vivió en el año de 1400 antes de Jesucristo. ¿Sí? 1400 años antes de Jesucristo. Y acá nos da una indicación de que, pues, efectivamente, Moisés no murió. Es más, si leemos ahí en el 6 nuevamente al final, que puedo leer Mayira, dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, ¿no? Ahora, ya sabemos entonces los datos de Moisés. Ahora, ¿quién me ayuda? Moisés, ¿qué función cumplió aquí en la tierra? ¿Alguien recuerda? Bueno, aparte de ser el profeta, sacó a El Israel. de Egipto. Así es. Ya. ¿Qué Encargado de asignación? una dispensación. Perfecto, ¿sí? Tenía el sacerdocio sempiterno. Entonces,
Por eso fue trasladado así como Elías el profeta, porque ellos tenían que no morir, porque las llaves del sacerdocio no podían ser pasadas en espíritu. Por eso es que ellos Sí. fueron preservados para poder después ser entregadas las llaves de ese sacerdocio sempiterno a Pedro, Santiago y Juan. Cuando ellos fueron al monte de la transfiguración, ellos entregaron esas llaves. Antes tenía que ser cumplida antes de la crucifixión de Jesucristo. Bueno, es lo que explica Perfecto. José Smith. Ah, Así es. Sí, así es. Justo eso es lo que vamos a desarrollar. Gracias, Marinita. Excelente. Ahora nos vamos a trasladar para sustentarlo bien. Ya sabemos lo de Moisés, como bien dijo Marina. Ahora vamos con otro personaje, ¿no? En Segunda de Reyes, ahí le voy a hacer clic, Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 11. Otra persona que desee leer, ¿Puedo, hermano? sí, a ver, la otra Irma. Y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo, Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido, pero si no, no. Y sucedió que yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ujú. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué sabemos de Elías el profeta? O Elías Tisbita, ¿no? ¿Qué ocurrió con él? lo mismo que con Moisés, también fue trasladado. Lo mismo que con Moisés, fue trasladado. Y Elías el profeta también estuvo a cargo de una dispensación, tuvo alguna responsabilidad. Sí, ¿verdad? Sí, Jorge, creo que tiene que ver Sellamiento, con sellamiento. el hecho. Ok, perdón. Adelante, alguien estaba comentando. Poder Sí, de sellar. Arturo, sí, a ver, te oímos. Sí, yo decía que Elías tiene que ver con lo que nosotros hacemos, hacer volver el Ujú. corazón de los hijos a los padres y el de los padres hacia los hijos. Sí, Excelente. entonces me parece que está por ahí. Sí, 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 perfecto. Sí, Vivi, has levantado tu mano. También Elías fue el precursor de Juan el Bautista y fue enviado para preparar el camino para Jesucristo. Ah, claro, ese fue Elías, bueno, su primo, ¿no? Ah, Eh, ok, sí, perdón, está bien, diferente sí, Elías. no, está bien, sí, está bien, no hay ningún problema, sí. Sí, fue Juan el Bautista, ¿no? Que también se le conoce como un Elías, y bien has dicho, ¿no? Se le conoce un precursor. Llevan como ese título, ¿no? Así como hoy en día conocemos a los élderes de la casa de Israel que predican el Evangelio, conocidos también como misioneros. Este título de Elías también se menciona a aquellas personas que son precursores, ¿no? O sea, anticipan el trabajo de alguien o de algo. Gracias, Vivi. Excelente. Entonces, por ahí vamos viendo ya que hay dos personajes. Elías Tisbita o Elías el profeta nació alrededor de, o se estima que vivió más o menos en el año 900 antes de Cristo. Con relación a Moisés, se llevan una diferencia de 500 años aproximadamente entre uno y el otro. De tal manera que no se conocieron, al menos en la historia, no. Pero Marinita hizo mención de cosas muy interesantes y muy importantes, y esa es la que vamos a abordar ahora, ¿no? ¿Cuál habrá sido el motivo de que tanto Moisés no gustó de la muerte, ¿no? Porque vemos que Alma hijo se hace mención que él también salió con dirección, ¿no? A una ciudad y nunca más se supo de él y menciona ahí, ¿no? Que al igual que Moisés, el Señor lo llevó para sí, para un sabio propósito. Y también vemos pues que Elías, el profeta, fue arrebatado en un carro de fuego. Y Eliseo pudo ver y se quedó con el manto y bueno, ya toda la historia también la podemos nosotros volver a leer, ¿no? Entonces,
¿Cuál fue ese motivo? ¿No? Y vamos a ver qué cosa es lo que dice el artículo de fe, capítulo 1, versículo 5. Voy a retroceder aquí, nos vamos a la perla de gran precio, artículo de fe, capítulo 1, versículo 5. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, Creemos que el hombre, lo siento. sí, buenas noches. Dice, Claro, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. excelente. Muchas gracias, Arturito. Y al Dice, contrario, gracias. creemos que el hombre debe ser llamado por Dios. Punto uno. Llamado por Dios. Eso se conoce como revelación, ¿no? Por profecía. Y luego también dice, y por la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que puedan realizar dos cosas. Uno, predicar el evangelio, que es lo que el tema que estamos viendo ahora, ¿no? Que es la obra misional, ¿no? Y administrar sus ordenanzas. O sea, no solamente es uno, no solamente es predicar el evangelio, esa autoridad que se recibe del sacerdocio por la imposición de manos, es uno para poder predicar el evangelio, tener esa autoridad, y no solamente para eso, sino también para poder administrar sus ordenanzas. Dos temas, ¿no? Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta tal vez? Vamos a ver desde cuándo inició esto. Vamos, y bueno, nuevamente voy a retroceder y vamos a utilizar otra escritura. Ahora nos vamos con el Nuevo Testamento. Me voy al Nuevo Testamento, nos vamos al libro de Hechos. Y acá hay un evento que se desarrolló muy importante, pero solamente deseo extraer parte de la escritura para poder entender lo que hace un momento hemos citado, ¿no? En el artículo de fe, capítulo 1, versículo 5. Entonces vamos a Hechos, en el capítulo 13, del 1 al 3. ¿No? Aquí vemos pues que eh, habían iglesias que ya estaban organizadas, o mejor dicho, así como hoy en día lo conocemos, ramas, barrios, estacas, ¿no? En estos lugares también ya estaban así establecida la iglesia, ¿no? Y vemos en el epígrafe al principio dice, se llama Saulo y a Bernabé, pero vamos a ver qué ocurre. En el versículo 1, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo puedo, Jorge. Había Adelante. entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ajá, ahí vamos a ver esa primera parte. Dice que en la iglesia, en Antioquía, no sé, pues el barrio de, a ver, se me ocurre, de Querétaro, ¿no? O el barrio, no sé, de Panamá, bueno, en fin, ¿no? En este caso era de Antioquía. Dice que habían profetas y también dice que habían maestros, ¿no? Maestros de acuerdo a sus oficios, como de alguna manera también, pues, aquellos que enseñaban, ¿no? Y luego dice, pues, uno de ellos era Bernabé, otro era Simón, otro, Lucio, Manaén, Manaén, ¿no? Que se había criado con Herodes, y también Ah, un hombre conocido también como Saulo, ¿no? Todos ellos dice que eran, en este caso estaban en calidad de maestros, ¿no? Dentro de su oficio, ¿no? En el versículo 2, en ese barrio, ¿no? En Antioquía, por decirlo de alguna manera. En el número ¿Puedo 2, leer? sí, por favor. Dice, y ministrando pues esto el Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo apártame a Bernabé y a Saulo para para la obra a la que los he llamado. Excelente, gracias Hernán. Sí, ¿no? Sí, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿no? O
sea, ellos ya en este caso los líderes de ese barrio, ¿no? De Antioquía, bueno, el Señor por medio del Espíritu Santo les dijo, pues, ¿no? Eh, vamos a empezar por revelación, ¿no? Vamos a empezar a buscar gente, ¿no? Y le dijo, bueno, ahora apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vamos a ver en el 3 qué dice. Y entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Claro, es un término antiguo, ¿no? Pero sabemos pues que hoy en día es como diciendo ya empiecen a trabajar, ¿no? Ya tienen su llamamiento, ahora sí se les da sus manuales y empiecen a repasarlo y a trabajar, ¿no? Como dice el 3 ahí, entonces habiendo ayunado y orado, estos líderes de este lugar, ¿no? De Antioquía, eh, dice pues que tomaron a Bernabé y a Saulo y les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Ya al campo de frente. Entonces vemos que lo que hace un momento hemos leído en el artículo de fe no es algo nuevo, es algo que se vino dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si seguimos retrocediendo con otras escrituras, nos vamos a dar cuenta que así fue desde el principio, ¿no? Entonces, se requiere de todos modos que haya un contacto físico al momento de apartar una persona a otra, ¿no? ¿Está bien? Ahora, vamos a ver otro evento que se desarrolló más adelante, ¿no? Y vamos viendo cómo es que se va armando ambas cosas. Inicialmente ya sabemos lo que pasó con Moisés y con Elías el profeta. Ahora vamos a ver cuál es su función. Y Marinita hizo mención de algo muy importante y es lo que ahora vamos a poder considerar. Yo me voy nuevamente al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Aquí más o menos sabemos esa conversación que tuvo el Salvador con los discípulos y también con los apóstoles, ¿no? Pero vamos directamente al 19, después de todo lo que Pedro había recibido por revelación, ¿no? Eh, bueno, vamos a leer el 18 para poder más o menos entrar a comprender o a recordar un poquito. ¿Quién me ayuda con el 18? Pero en el 19 está el detalle. yo. A Y ver, Judy. mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Listo. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí, ¿no? Ya más o menos hemos entrado en contexto, ya recordamos básicamente qué cosa fue lo que ocurrió en ese momento, pero aquí es donde el Salvador le dice algo interesante en el 19, ¿no? ¿Podemos leerlo? ¿Tú misma puedes leerlo, Judith, por favor? Gracias. Sí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Perfecto. Entonces aquí le está hablando de dos cosas que le iba a dar, ¿verdad? Y a ti te daré en plural le dice, ¿no? Las llaves. Uno, del reino de los cielos, y otro, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Algo que dijo Arturo hace un momento, ¿no? Arturo Castillo, que tiene mucho que ver con lo que es la historia familiar. Pero la primera parte es otra de las llaves del reino de los cielos, ¿no? Entonces aquí está hablando de dos llaves que Pedro iba a recibir en algún momento, ¿no? Dice, y a ti te daré, o sea, en tiempo futuro. Vamos a ver cuánto tiempo duró eso. Acá sigue el versículo 19, el 20, el 21, empiezan a continuar, ¿no? A hablar un poco más, pero vayámonos al Mateo 17, al siguiente capítulo, empezando por el primer versículo. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Marinita, ¿deseas leerlo tú? Sí, está bien. El versículo 1 Sí, por favor. dice, y después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Gracias. Entonces dice, ¿cuántos días pasaron? 6 días. 6 días, ¿no? O sea, el Señor les habló a ellos y dijo, a ti, Pedro, te daré las llaves, ¿no? Y como estamos siguiendo la secuencia del capítulo, entonces dice que fue 6 días después, ¿no? Y en el 2, ¿qué dice? Sigue Marinita. ¿Cuál era? El versículo 2. Ah, Seguimos ok, con el 2. ok. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ajá, aquí está hablando de que el Salvador, o sea, Pedro, Santiago y Juan pudieron ver al Salvador, ¿no? Lo que ocurrió con él. Y en el 3, Yo, hermano, dice, a y ver, ahí Sí, está bien, es que lo leo aparecieron normal. Moisés y Elías hablando con él. ajá, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De Moisés sí sabemos, pero hace un momento pudimos ver que alguien dijo, ahí no me acuerdo, Viviana, creo que fue, ¿no? Que habló de Elías. Y acá dice Moisés y Elías. Entonces, ¿qué Elías pudo haber sido? Yo le voy a hacer clic ahí, que precisamente donde dice Elías, que está sombreado en azul, para ver a dónde nos envía. ¿Les parece? A ver, ¿quién me ayuda? Ahí ya nos manda a Doctrina y Convenios 110 del 13 al 16. Pero sí, vamos a leer el 13. A ver. Yo lo Dice, leo, hermano. dice, concluida esta visión, se nos desplegó otra visión, grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo, aquí ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Listo, muchísimas gracias. Entonces vemos pues que qué evento ocurrió en el Monte de la Transfiguración. Y se entregaron las llaves, como lo había mencionado anteriormente. Exacto, Las ¿verdad? llaves del recogimiento por Moisés y las llaves de poder para sellar con Elías. Perfecto. O sea, vemos, como hice mención hace un momento, ellos nunca se conocieron, ¿no? Tuvieron una diferencia de 500 años entre el uno y el otro, ¿no? Que nacieron. Sin embargo, el Señor los preservó a ellos para que cumplan una función. Porque, como bien dijo Marina, eh, ellos tenían que dar esa autoridad, ellos tenían que dar esas llaves, esa dispensación a Pedro, Santiago y Juan, ya que Jesucristo había hecho mención de que eso iba a ocurrir, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso tenía que cumplirse. Podríamos decir, bueno, el mismo Salvador también pudo haberlo hecho, ya que él era el gran sumo sacerdote, pero dentro de lo que es la línea de autoridad, estos dos grandes hombres tuvieron una dispensación a cargo, y juntamente con ellos ciertas llaves, y el Salvador respetó eso. Sin embargo, tanto Moisés como Elías el profeta tenían que imponer las manos sobre ellos y hacerlos, así conforme pudimos leer en el artículo de fe, capítulo 1, versículo 5, y también como lo hicieron con Bernabé y con Saulo, ¿no? Impusieron sus manos. Entonces eso tenía que realizarse de todos modos, ¿no? ¿Qué ocurría si Moisés y Elías el profeta eh, dejaban esta tierra? No, morían. Como espíritus no podrían hacerlo, no sería contrario a lo establecido. Es por eso que el Señor los preservó a ambos, porque tenían un papel muy importante.
Vemos pues cómo se une la obra misional y la historia familiar. ¿Alguien levantó su mano? Lupita, me parece. Era exactamente lo que acaba de decir este hermano Jorge, que tenía que su espíritu tenía que haber sido preservado porque para hacer la tarea que se les había encomendado, pues tenía que ser en cuerpo, ¿verdad? Y el primero que, pues, según en lo que leí en una ocasión, que pues tenía que ser así porque fue algo antes del sacrificio de nuestro Señor, entonces pues nadie había resucitado antes de él, ¿verdad? Entonces tenía que ser algo ahora sí que en el cuerpo, y para ese motivo pues habían sido preparados ellos dos, Exacto. preservados, perdón, preservados. Transfigurados. Ajá, y preservados, pues, Transfigurados, ajá, transfigurados, preservados, inclusive ajá. hasta, digamos así, preordenados. Vamos a ver una escritura que nos va a ayudar también, ¿sí? Así Nos es. vamos al libro de Mormón, nos vamos a Alma, capítulo 13, el uno. ¿Quién me ayuda? Y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Listo. Bueno, ahí Alma al inicio nada más dice, ¿no? Y además, hermanos míos, cuando habla de hermanos míos, se supone que eran ya miembros de una iglesia, ¿no? En ese momento, con Alma, ¿no? Dice, quisiera dirigir vuestros pensamientos, o sea, deseo que puedan ustedes volcar sus pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio mandamientos a sus hijos. ¿Y cuándo es que le empezó a dar mandamientos? Desde la vida premortal, ¿no? Se nos dio a cada uno ciertas instrucciones, ¿no? Como dice ahí en Doctrina y Convenios, fuimos aprendiendo, ¿no? Desde nuestros inicios. Y se nos dio a cada uno ciertas instrucciones, ¿no? Y luego también refuerza un poquito más Alma su interés para con este grupo de hermanos, líderes, por qué no decirlo, ¿no? Y también enfatiza y dice, y quisiera que os acordaseis, o sea, no solamente que dirijan sus pensamientos, sino que se acuerden, ¿no? Porque ya ustedes ya han tenido la información, ya fueron, se les predicó el Evangelio, ustedes ya han recibido revelación, como miembros aquí en esta iglesia. Bueno, no menciona aquí el nombre del barrio, la rama de donde estaba Alma con todos esos grandes líderes, ¿no? Pero la iglesia de que está organizada. Y él estaba haciendo mención y estaba haciendo un recordatorio, ¿no? A este grupo de líderes de que había mandamientos que se habían dado desde mucho antes, ¿no? Y que no solamente eso, sino que también los invitó a que puedan acordarse. Muchos de nosotros en estos tiempos también decimos, en ocasiones se me despliega cierta eh, inspiración y puedo sentir algo que nunca lo pude entender, pero ahora lo veo con más claridad, porque de en cuando a algunos, no a todos, se nos permite vislumbrar un poquito, ¿no? Entonces, esa es la invitación que Alma le estaba haciendo a estos líderes, ¿no? Y que pues dice ahí que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que eran según el orden de su Hijo para enseñar estas cosas al pueblo, bueno, cuando vengan aquí a la tierra, ¿no? Y en el 2 ¿qué dice? Hermano Acevedo, el hermano Alejandro levantó la mano. Ah, sí, hermano Alejandro, su audio tal vez, a ver, vamos a ayudarle. Hermano Alejandro, ¿nos escucha? ¿Tiene levantada su mano? Bueno, si quiere continuamos, hermano, yo voy a... Hola, hermano. Buenas Ya noches. aquí estoy. Soy la hermana León. Ah, ok. Sí, mire, bueno, comentando sobre lo que decían de que en la escritura que acaba de leer, que dice que nos dice que de que nos llama a recordar, ¿no?
yo pienso, digo algo muy personal, ¿no? Yo pienso que pues como sabemos que nosotros venimos al mundo y se nos ha expuesto el velo del olvido, pero a medida que nosotros estamos en la iglesia y que vamos adquiriendo conocimiento tras conocimiento y que asistimos al templo y tratamos de ser cada día mejor personas, más obedientes y todo, yo pienso que es el momento en el que el velo del olvido se nos va, pues como que se nos quita un poquito y podemos ir viendo más allá y entonces podemos ir nosotros recordando aquellos dones que se nos fueron dados, ¿no? Esta semana que pasó vimos en Ven, Sígueme sobre los dones espirituales que el Señor nos da. Y entonces, cuando nosotros nos esforzamos por desarrollar esos dones espirituales que el Señor nos da, pues yo pienso que es parte de recordar para qué la misión para la cual hemos sido llamados aquí a la tierra, para la cual hemos venido, ¿no? Entonces es lo que quería yo compartir. Muchas gracias, hermanita. Hermana León, dice, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Vamos a seguir reforzando entonces también esa idea. El versículo 2, ¿quién desea leer? Lo leo, hermano. A ver, por favor. Dice, y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Pues dice, y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios, para causar de su fe excepcional, a causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, ¿sí? Con ese santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento, con una redención preparatoria. Ay, se me fue, con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Pues es lo que yo comentaba aquí, o sea, que cada uno de nosotros ha sido preordenado para cumplir una función especial. Solamente a veces nosotros no logramos comprenderlo o no logramos descubrir para lo cual hemos sido llamados, porque no hacemos aquellas cosas que tenemos que hacer que nos llevan a poder descubrir para lo que hemos sido llamados, como por ejemplo la bendición patriarcal, ¿no? En nuestra bendición patriarcal se nos dicen muchas cosas y no importa el tamaño de la bendición patriarcal, cada una de ellas tiene en sí grandes cosas para nosotros que tenemos que ir descubriendo. Así es. Muchas gracias, hermanita León. Excelente. Entonces, vemos cómo todo encaja, ¿no? Al Señor no se le escapa nada. Su plan es perfecto. De tal manera que nosotros, cuando tengamos oportunidad de predicar el Evangelio, no contemos pues nuestras historias, nuestras experiencias. Cuando hablamos de predicar el Evangelio es netamente las enseñanzas de Jesucristo. Y si hablamos de historia familiar, entonces aquí tenemos un sustento. Ahora, si se han podido dar cuenta, casi las primeras escrituras netamente han sido citadas desde la Santa Biblia.
tanto desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estas han sido para poder reforzar. Entonces, la Santa Biblia por excelencia es un libro que gran parte, cerca de las 4.000 sectas que existen sobre la tierra, las leen. Entonces, esta información está allí. Si nosotros estamos preparados y tenemos oportunidad de conversar con estas buenas personas, podemos hablarles con mucho amor, haciéndoles comprender que la importancia de la historia familiar es vital. Tal vez en tiempos pasados no se hablaba mucho, pero sabemos pues desde que Jesucristo falleció o entregó el Espíritu, como dice la Escritura, ¿no? Al tercer día Él resucitó y después de Él dice que hubieron muchos sepulcros que fueron abiertos. No especifica la cantidad, pero muchas personas resucitaron. No volvieron a la vida, resucitaron, como lo dice ahí la Escritura, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, pues es que empezó a realizarse eh, la obra vicaria, ¿no? Es por eso que vemos más adelante en 1 Corintios, en el capítulo 15, 29, que habla con respecto a que les llama su atención a los del pueblo de Corinto, ¿no? Y les dice, ¿por qué pues ustedes se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues ustedes lo hacen? ¿No? O sea, dando a conocer de que en realidad eso ya se hacía, pero lo habían dejado de hacer, ¿no? Lo habían dejado de hacer. Claro, ya en un principio, como sabemos, Pablo iba, ¿no? Como vemos ahí sus viajes, iba a cada lugar y formaba la iglesia, ¿no? En esos lugares, tanto en Roma, en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, ¿no? Pero después de un tiempo, ya con los años, él se fue enterando, de acuerdo tal vez a los informes, de que Corinto no estaba cumpliendo con esa función, ¿no? De la obra vicaria. Y es por eso que él les extiende. Bueno, como ya estaba un poquito más centrado en años, ya no podía darse el lujo de estar haciendo esos viajes. Entonces ya empezaba a mandar epístolas, ¿no? Y una de ellas es casualmente esta, ¿no? De que les dice qué cosa está ocurriendo, por qué no lo están haciendo. Y algo parecido ocurre en estos tiempos, ¿no? Con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero pues a los santos de los últimos días a nivel mundial. Algunos se esmeran mucho por trabajar, otros tal vez no tanto así. Hay que estar ayudándoles, haciéndoles recordar con mucho amor, ¿no? Inclusive hasta orando por ellos, para que puedan avanzar esta hermosa labor. Pero vemos cómo tanto Moisés como Elías el profeta trabajaron después de que el Señor los comisionó, ¿no? En el monte de la transfiguración, ellos empezaron a trabajar juntos. Vemos que posteriormente también se les aparecieron ya a José Smith, ¿no? Y eso lo encontramos en el libro de Doctrina y Convenios, ¿no? Vamos ya con una escritura más actual, vamos allá a Doctrina y Convenios, en la sección 110, que hace un momento pudimos leer con respecto a Elías, pero vamos a ver en la sección 110 en el versículo 11, que habla también de una segunda manifestación que ocurrió, ¿no? Porque sabemos que la primera fue la del Salvador, ¿no? Y en el 11, a ver, ahí estamos. ¿Quién me ayuda con el del 11? Yo, hermano, A ver, por favor. Edith. dice, después de cerrarse esta visión, ¿estoy bien? Sí, Es sí. que lo estoy leyendo en mi libro. Ah, Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. gracias. Bueno, ya en el 12 habla del otro Elías, ¿no? Que la hermana Viviana temprano mencionó, ¿no? Pero este también era otro precursor, que habla pues de la dispensación del Evangelio de Abraham, que también está muy ligado a esto, ¿no? Pero en esta ocasión estamos hablando de Moisés y Elías el profeta.
¿no? Vemos cómo todos ellos vinieron y entregaron sus llaves al presidente José Smith, ¿no? Al igual que lo hicieron en este caso con Pedro, ¿no? Ahora, ya para este entonces, bueno, pude leer también un libro que ya Moisés y Elías ya habían gustado de la muerte, ¿no? Y habían resucitado y bueno, ya cuando se aparecieron aquí a José Smith, bueno, ya ellos ya eran los seres resucitados, ¿no? Como ángeles. Inicialmente, no, el Señor los preservó para ello. Pero después de eso ya normalmente sabemos pues que eh, ellos murieron y resucitaron, ¿no? Lo que sí está pendiente es lo de Alma, ¿no? Alma hijo, ¿qué ocurrió con él? No sabemos, ¿no? Y bueno, y otro grupo de hombres que sabemos que están aquí sobre la tierra, ¿no? Pero que en su momento ya nos enteraremos. Eh, Vemos pues cómo al momento de eh, predicar el Evangelio podemos hacerlo con mucha osadía. Y cuando digo osadía me refiero porque tenemos sustentos, cómo poder presentarlos, cómo darlos a conocer, ¿no? El presidente Spencer W. Kimball, recuerdo que en una ocasión dio un mensaje cuando él dijo, hay mucha gente en el mundo que es conocedora de la Santa Biblia y conoce muy bien y la habla muy bien y se expresa muy bien, ¿no? Y son muy buenos predicando el Evangelio desde su punto de vista. Pero en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos un canon de 4 libros, de tal manera que nosotros debemos ser eruditos en lo que es la doctrina. De hecho, hay que pagar el precio de leer, de estudiar. Para eso existen seminarios, institutos que nos ayudan en gran manera. Y nosotros con mucho amor podemos hablar de esta hermosa obra que es la historia familiar, ¿no? Dentro de lo que es la obra misional. Y sabemos y estamos seguros que el corazón de las personas se va a enternecer, porque la escritura es clara cuando dice, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. Y no solamente que es algo hermoso esto de la historia familiar, sino que también, como dice al final en una de las escrituras, ¿no? Para poder finalizar ya, ya estamos dentro del tiempo. En el mismo Doctrina y Convenios, en la sección 2, yo lo voy a leer, ¿no? Son 3 versículos nada más. La primera dice, he aquí, yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Pero aquí Moroni, quien le está hablando a José Smith, cambia un poquito la información. Sabemos pues que Malaquías vivió 500 años antes de Jesucristo y él dio ciertas instrucciones en su libro, ¿no? Dice, dando a conocer que él volverá el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Pero aquí Moroni cambia un poquito la información. En el versículo 2 dice, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Aquí ya pues sabemos que Moroni vivió 400 años después de Jesucristo. Entonces, otra época, ¿no? Y bueno, pues Moroni siempre se mantuvo con todo el conocimiento, de tal manera que ya cuando Moroni eh, cita esta parte, cuando dice, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, es porque él ya, de alguna manera, como profeta y por mucha revelación que había recibido, ya de alguna manera sabía que los eventos del Salvador, que habían ocurrido hace muchos años atrás, ya había ido al mundo de los espíritus, había organizado eh, el ministerio, o sea, les había predicado, ¿no? Y casualmente ahí es donde El Salvador hizo esa promesa, ¿no? De que en algún momento su descendencia iba a realizar esta hermosa labor. Por eso que ya Moroni a José Smith ya le da un enfoque más claro, ¿no? Dice, mira, ¿sabes qué? Alguien hizo ciertas promesas a tus padres, ¿no? Entonces,
Y eso es lo que ahorita está ocurriendo, ¿no? Que el corazón de los hijos está volviendo hacia los padres porque necesariamente debemos cumplir con esa promesa que el Señor hizo a todas estas grandes personas que estuvieron en el mundo de los espíritus, ¿no? Hermanos, sé que esto es verdad. Sé que el Evangelio es puro, es verdadero. Y en la medida en que nosotros nos esforcemos por disfrutar, ¿no? Como dice las Escrituras, ¿no? El día de reposo es un deleite. Podemos aprovechar ese día a poder llenarnos de conocimiento. Recordemos que el día de reposo el Señor dice que lo guardó y lo santificó y lo bendijo. Un día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado inclusive, no es igual que un domingo, ¿no? Al menos en estos tiempos para nosotros el día domingo, ¿no? Pero el día de reposo es exclusivo porque dice que el Señor lo bendijo y lo santificó. Los otros días no, no los bendijo ni los santificó. Ese día sí. Es por eso que ahí es donde podemos sentir fuertemente la influencia y más todavía si hemos renovado nuestros convenios al momento de recibir los sacramentos. Podemos llenarnos de mucho conocimiento y el Señor nos promete muchas cosas, grandes bendiciones, ¿no? Ese valor agregado, ese algo adicional que Él nos promete dar, lo vamos a poder encontrar y vamos a poder llegar al corazón de muchas personas mediante la prédica del Evangelio, ¿no? De la obra misional, hablando de lo que es la historia familiar en estos tiempos. Escrituras hay muchas más para poder citar, pero con estas nos van a ayudar en gran manera. Sé que esto es verdad, sé que el Señor nos ama y espera mucho de nosotros, como pudo leer la hermanita León en la escritura, ¿no? De Alma. También nosotros hemos sido preordenados para cumplir ciertas funciones. Disfrutemos de esa revelación que el Señor puede darnos a cada uno. El presidente Nelson nos invita a que podamos asistir a la iglesia. El Señor anhela hablar con nosotros, ¿no? Y qué mejor lugar que el templo. Una vez más, sé que esto es verdad y lo expreso con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge Acevedo, por su lección y por toda la doctrina que pudimos aprender y correlacionar, ¿verdad? Es grande la responsabilidad y como el hermano Acevedo mencionaba, pues tenemos todo para poder hacerlo. No tenemos el poder, tenemos la autoridad y el Señor ha revelado todo esto por medio de profetas antiguos y profetas actuales para que nosotros podamos enseñar a los miembros a predicar el Evangelio por medio de la historia familiar. Creo que es un buen tema para tratarlo y es un buen tema para enseñarlo, ¿verdad? ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. ¿Puedo? Adelante, hermano Navarro, bienvenido. Sí, estaba escuchando y realmente me hace pensar mucho. Estuve hablando, leyendo en estos momentos, en estos tiempos, mucho sobre el templo y algo que eh, me gustaría poder invitarlo a los hermanos, a los 36 hermanos que estamos presentes, a que pensemos en la época de cuando estuvimos en la pandemia, que todo estaba cerrado y cómo hemos trabajado en la obra. Invitarlo a que podamos prepararnos para poder ir más seguido al templo a trabajar, pero también invitarlos para que, aunque esté lejos el templo o no podamos ir tan continuo, poder trabajar en la historia familiar enviando nombres al templo. Incluso aquellos que todavía no hayan recibido sus investiduras, poder hacerlo. Este, el Señor tiene la promesa de que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones para que sobreabunde. Y mi testimonio es que es verdad, Él nos ayuda, toda nuestra familia que están del otro lado del velo y aquellos amigos por los cuales estamos enviando sus nombres al templo o bien nosotros mismos llevando a cabo sus obras, son nuestros ángeles, nuestros protectores y son los que nos limpian el camino en el diario vivir y nos ayudan a acercarnos más al Salvador.
Realmente eso es lo que quiero compartir. Gracias por todo. A usted, hermano Navarro, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera agradecer o agregar algo a la clase de hoy? Sí, una pregunta. Dígame, hermano. No alcancé a, muchas gracias, no alcancé a notar la escritura. ¿En dónde se encuentra? Nada más anoté, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No anoté la escritura, no sé si me quieran hacer favor de recordar qué escritura dice esto. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ya, es en Segundo Reyes, el capítulo 2, los versículos del 9 al 11. Elías, el profeta, ya sabía que era el momento. Entonces deja a Eliseo, ¿no? Y Eliseo solicita eso, que pueda recibir esa doble porción. Y bueno, Elías, el profeta, le dice, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero de acuerdo a la historia, ya podemos nosotros seguir revisando, ¿no? Segundo Reyes, del capítulo 2 en adelante, y podemos seguir disfrutando de esa historia, ¿no? ¿Qué ocurrió con Eliseo? Se quedó con el manto, ¿no? De Elías. ¿Qué ocurrió en ese momento, ¿no? Porque ellos estaban muy apartados, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y sí, vamos a disfrutar. Pero ahí se encuentra. Segundo Reyes, capítulo 2 de los versículos del 9 hasta el 11, pero en adelante. Así es, Arturito. Muchas gracias, qué amable. Saludos. Bien. Muy bien. Yo quisiera mencionar algo también, si me permiten. Sí, hermana Edith. Un hermano comentaba, dice, a veces Aquí también en YouTube te encontré compañeritas. no se presionen mucho de aprenderlo todo, ¿sí? No se presionen. Cuando vayan leyendo algún capítulo, algo se les va a quedar, ¿sí? Entonces aquí, mencionó el hermano de que, no sé en qué escritura dijo de que, y resucitaron miles de personas, ¿no? Pero aclaró muy bien, dice, no vivieron, ¿no? O sea, que no les dio la vida, sino que resucitaron. Y hay preguntas a veces que uno se queda con esa idea, ¿no? ¿Cómo que resucitaron? ¿Están aquí o qué? Yo al menos así lo pensaba. Y qué bueno que lo aclaró bien el hermano, ¿verdad? Entonces, me recuerda eso, pero también pues de estudiar las escrituras y poco a poco irlas entendiendo, pues más. Muy bien, muchas gracias, hermana Edith, por su contribución. Hermanos, muchas gracias a todos por unirse esta noche. Hermano Acevedo, muchas gracias por la lección y hemos podido aprender muy bien. Esperamos que su salud siga mejor. Y a todos los invitamos a poder hacer historia familiar y que Dios pueda bendecirnos en nuestros esfuerzos por hacerlo, en cada uno de nuestros llamamientos, en cada uno de nuestros barrios o en cada una de nuestras estacas para seguir cumpliendo el mandamiento de predicar el Evangelio. Y compartimos esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.